Existe una mujer que carga un destino aterrador en la Biblia, Sara, hija de Raguel. 7 veces estuvo comprometida. 7 veces, antes de la noche de bodas, su esposo cayó muerto. No por enfermedad, ni por accidente, sino por la acción de un demonio llamado Asmodeo, que la deseaba y mataba a cualquier hombre que intentara unirse a ella. Para el pueblo, Sara era una mujer marcada. Para ella, era una condena inevitable, hasta que aparece Tobías. Hoy vas a descubrir por qué esto ocurría y cómo la llegada de Tobías cambió un destino marcado por la muerte. Ecbatana no era una ciudad cualquiera. Enclavada entre montañas frías y cielos amplios, era una de las capitales del imperio medo-persa, un lugar donde el poder se exhibía en arquitecturas imponentes y donde las familias de alcurnia cuidaban con esmero su reputación. Entre esas familias vivía Raguel, un hombre íntegro, de linaje israelita, que había construido su hogar lejos de Jerusalén, pero sin perder ni una sola de las costumbres de sus antepasados. Tenía una hija, se llamaba Sara, y en torno a ese nombre, la ciudad entera había tejido una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta frente a ella, pero que todos repetían en susurros a sus espaldas. Sara había estado prometida en matrimonio 7 veces. 7 hombres habían llegado a su casa con esperanza, con regalos, con palabras de futuro. Y 7 veces, antes de que amaneciera el día siguiente a la boda, esos hombres habían dejado de existir. No había explicación médica que lo justificara. No había enemigo visible que pudiera ser señalado. No había lógica humana capaz de ordenar esa secuencia de tragedias en una narrativa coherente. Solo había un patrón aterrador y un silencio que pesaba más que cualquier acusación directa, porque las acusaciones indirectas ya existían. Las criadas las susurraban, los vecinos las insinuaban con miradas largas, incluso dentro de su propio hogar, donde su padre la amaba con sinceridad, flotaba una incomodidad que nadie nombraba, pero todos respiraban. Un día, una de las sirvientas no pudo más y lo dijo en voz alta, con una crueldad que solo se disfraza de verdad, cuando en realidad es veneno puro. Tú eres la que ha acabado con tus maridos. Ya llevas 7 y a ninguno le bastó una noche contigo. No fue una pregunta, fue una sentencia. Lo que esa mujer no entendía, lo que la ciudad entera no quería preguntarse, era algo muy simple y muy incómodo a la vez. ¿Y si Sara no tenía ninguna culpa? Esa pregunta molesta, esa posibilidad que desordena los juicios fáciles, es exactamente lo que el libro de Tobías nos obliga a sostener desde el comienzo. Sara era una mujer que oraba, una mujer que ayunaba, que honraba a su familia y guardaba con fidelidad los preceptos de su pueblo, incluso en tierra extranjera. No había en ella traición, ni hechicería, ni pacto oscuro con fuerza alguna. Había simplemente una herida que ningún ser humano podía sanar con consejos o con compasión de circunstancia. El dolor de los inocentes es uno de los temas más antiguos y más incómodos de la experiencia humana. No cabe en los esquemas simples de causa y consecuencia. No obedece a la lógica de que quien se porta bien, recibe bien, y quien hace el mal, recibe el mal. La historia de Sara irrumpe en las primeras páginas del relato de Tobías para decirnos algo que no queremos escuchar. El sufrimiento puede caer sobre una vida limpia sin pedir permiso y sin dar explicaciones. Y la reacción del entorno casi siempre es buscar culpables donde hay víctimas. Lo que le dijeron a Sara ese día en su propia casa no fue solo crueldad doméstica, fue el reflejo de una forma de pensar que sigue siendo muy contemporánea. ¿Cuántas veces, frente a alguien que atraviesa pérdidas repetidas, enfermedades que no ceden, relaciones que se deshacen sin razón aparente, la primera reacción colectiva es preguntarse qué habrá hecho esa persona para merecer todo eso? Es más cómodo encontrar una causa humana que sostener la incertidumbre de que a veces el mal simplemente actúa y que Dios permite ese tránsito aunque jamás lo celebre. Sara subió a la habitación más alta de la casa de su padre con la intención de quitarse la vida. Llegó hasta ese punto extremo no porque fuera débil, sino porque llevaba sobre los hombros el peso de 7 ausencias y el juicio de una comunidad que la había convertido en símbolo de desgracia.
pero algo la detuvo. No un argumento, no una voz exterior. La detuvo el pensamiento de que si lo hacía, su padre, que ya cargaba tanto, quedaría solo y señalado para siempre. En ese momento de fractura total, Sara eligió orar en lugar de rendirse, y esa decisión lo cambió todo. En el momento en que Sara fue señalada injustamente por su propia sirvienta, ¿cómo crees tú que se siente una persona cuando el juicio viene de quienes conviven con ella bajo el mismo techo? Cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensas sobre eso, para entender por qué el sufrimiento de Sara tenía la dimensión que tenía. Hace falta dar un paso atrás y ver el mundo en el que ella vivía. No era el mundo de Jerusalén, con su templo, sus sacerdotes y su ritmo litúrgico que marcaba cada semana como un recordatorio constante de identidad. Era la diáspora. Era ese espacio intermedio, incómodo y extraordinariamente exigente, donde un pueblo entero intentaba mantener viva su fe sin los soportes institucionales que la hacían más sencilla. Ecbatana, al igual que Nínive, donde vivía la familia de Tobit, era una ciudad pagana en esencia. Tenía sus propios dioses, sus propios rituales, sus propias formas de organizar el sentido de la existencia. Y en medio de ese tejido cultural ajeno, las familias israelitas de la diáspora hacían algo que requería una determinación silenciosa y cotidiana. Seguían siendo quienes eran. Seguían observando el Shabbat, mantenían las restricciones alimentarias, enterraban a sus muertos con el respeto prescrito por la ley, se casaban preferiblemente entre los suyos. No como un acto de arrogancia, sino como una forma de decir que su historia no había terminado aunque los hubieran arrancado de su tierra. Raguel, el padre de Sara, era exactamente ese tipo de hombre. El texto lo describe como perteneciente al mismo linaje de Tobit, parte de esa red de familias israelitas que, aún dispersas por el vasto territorio del imperio persa, mantenían entre sí vínculos de parentesco, de memoria compartida y de responsabilidad mutua. Esos lazos no eran solo sentimentales, tenían implicaciones prácticas muy concretas. ¿Quién podía casarse con quién? ¿Quién tenía obligaciones hacia quién en caso de necesidad? ¿Cómo se protegía el patrimonio familiar? Y sobre todo, ¿cómo se preservaba la identidad de un pueblo que no tenía estado propio pero sí tenía Torá? En ese contexto, el matrimonio no era simplemente una decisión personal entre dos personas que se sentían atraídas. Era un acto comunitario cargado de significado teológico y social. Casarse dentro de la comunidad equivalía a decir que el pacto de Dios con Israel seguía vigente, que las generaciones futuras seguirían siendo portadoras de esa memoria, que la historia de un pueblo no moriría disuelta en la cultura del imperio. Por eso, cada vez que Sara perdía a un prometido, la tragedia no era solo suya ni solo de su familia. Era una grieta en ese proyecto colectivo de fidelidad que costaba tanto sostener. Y aquí es donde el relato adquiere una densidad que va mucho más allá del drama personal. El libro de Tobías no es solo la historia de una mujer con mala fortuna matrimonial. Es la historia de un pueblo que intenta ser fiel a Dios en condiciones adversas y que descubre a través de personajes concretos y situaciones domésticas que esa fidelidad no garantiza la ausencia de dolor. La garantiza algo distinto y más profundo: la presencia de Dios en el interior del dolor, actuando de maneras que los protagonistas aún no pueden ver. Tobit, el padre de Tobías, vivía en Nínive, la gran capital asiria, símbolo histórico de la opresión sobre Israel. Y aún así, en ese lugar hostil, daba de comer a los que tenían hambre, vestía a los que no tenían ropa y enterraba a los compatriotas que eran ejecutados y abandonados en las calles por orden del rey. Eso le costó todo lo que tenía y finalmente le costó la vista. También él, como Sara, era un hombre justo cargando una herida que no había merecido. La narrativa de Tobías nos presenta dos personas buenas, en dos ciudades distintas, sufriendo por razones distintas, sin que ninguna de las dos sepa que la solución de ambas ya ha sido puesta en movimiento desde una dimensión que sus ojos no alcanzan. Y entonces surge la pregunta que esta historia no nos deja esquivar. ¿Cuántas veces
hemos interpretado el silencio de Dios como abandono, sin considerar que ese silencio podría ser el sonido de algo que ya está siendo preparado para nosotros sin que lo veamos todavía. Vale la pena quedarse con esa incomodidad un momento, sin apresurarse a responderla, porque las respuestas rápidas casi siempre le hacen un flaco favor a las preguntas verdaderamente importantes. La diáspora no era solo una condición geográfica, era una escuela de fe donde aprender que Dios no necesita que sus hijos estén en el lugar perfecto para actuar a su favor. Raguel, Tobit, Sara y Tobías vivían lejos del templo, lejos de Sión, lejos de todo lo que culturalmente les hubiera resultado más fácil. Y precisamente allí, en lo lejos, en lo incómodo, en lo que nadie hubiera elegido, se estaba escribiendo una de las historias de providencia más extraordinarias que registra la literatura bíblica. Esa misma noche, en dos ciudades distintas, separadas por cientos de kilómetros de caminos polvorientos y fronteras imperiales, dos personas se quebraron al mismo tiempo. No se conocían, no sabían nada la una de la otra, pero sus oraciones subieron juntas, como si el dolor compartido tuviera su propia geografía invisible que ningún mapa humano puede trazar. Sara entró a su habitación con el corazón hecho pedazos. No lloraba de esa manera discreta que la gente suele mostrar cuando sabe que la observan. Lloraba de verdad, sin testigos, con esa honestidad brutal que solo aparece cuando ya no queda nada que proteger. Le habían dicho que era una maldición con nombre propio. Le habían dicho que sus manos traían desgracia a quienes se acercaban. Y ella, que había pasado la vida orando, guardando los preceptos, honrando a su familia y a su Dios, no tenía una sola respuesta que pudiera silenciar esas voces. Solo tenía lo que siempre había tenido, la capacidad de extender las manos hacia arriba cuando ya no podía sostenerse. Su oración no fue elegante, no fue la clase de discurso ordenado que se prepara de antemano. Fue un grito contenido, una exposición sin filtros ante Dios de todo lo que le estaba costando seguir existiendo. Le dijo que era pura, que no había manchado su nombre ni el de su padre, que no había tocado a ningún hombre fuera del matrimonio. No lo dijo como una negociación, sino como alguien que necesita que la persona que más ama sepa exactamente cómo está. Hay algo profundamente humano en esa oración, algo que trasciende los siglos y llega directo al presente, la necesidad de ser comprendida por alguien que tiene poder para cambiar lo que ningún otro puede. A la misma hora, en Nínive, Tobit también oraba. Este hombre había perdido su posición, sus bienes y finalmente su vista, por hacer lo que consideraba correcto. Había enterrado a compatriotas suyos cuando el rey lo prohibía. Había dado de comer a los que pasaban hambre. Había vivido con una rectitud que le había costado todo. Y aún así, allí estaba, ciego, dependiente, escuchando los reproches de su esposa que trabajaba para sostenerlos. También él pidió morir. También él llegó al límite de lo que un ser humano puede cargar sin desmoronarse. Lo que el libro de Tobías hace en este momento es algo que la teología a veces teme hacer con suficiente honestidad: mostrar que la oración auténtica no siempre es serena, que hay momentos en que acercarse a Dios no se parece a una meditación tranquila, sino a alguien que golpea una puerta con los puños porque no tiene otro lugar a donde ir. Sara y Tobit no estaban en pecado cuando pidieron que su sufrimiento terminara. Estaban siendo humanos delante de un Dios que, según el texto, los escuchó a ambos en el mismo instante. El versículo que conecta esas dos oraciones es uno de los más silenciosos y más poderosos del libro. Dice simplemente que Dios oyó la súplica de los dos. No dice que les respondió de inmediato con palabras. No dice que les explicó el porqué de sus pruebas. Solo dice que los oyó. Y a veces, en la experiencia real de quien ha pasado por situaciones límite, ese ser escuchado es exactamente el primer hilo del que empieza a deshacerse todo el nudo. No es la solución, pero es el inicio de algo. Es la diferencia entre estar solo en el dolor y estar acompañado dentro de él. El lamento, en la tradición bíblica, no es una señal de poca fe. Es una forma de oración que supone que Dios puede sostener la verdad sin romperse. Sara no fingió que estaba bien.
Tobit no construyó un discurso edificante para tapar lo que sentía. Ambos dijeron exactamente lo que era, y esa honestidad radical fue lo que abrió la puerta a lo que vendría después. Hay una enseñanza enorme en eso para cualquiera que hoy sienta que sus oraciones deben sonar bonitas para ser válidas. La oración más poderosa a veces es la más rota. Antes de que Sara o Tobit recibieran cualquier respuesta visible, antes de que algo cambiara en su entorno inmediato, algo se movió en una dimensión que ninguno de los dos podía percibir. El texto lo narra con una naturalidad que, si no se lee con atención, puede pasar desapercibida. Dios envió a Rafael, un ángel, no como figura decorativa de un relato piadoso, sino como agente activo de una misión con dos objetivos simultáneos perfectamente definidos: curar la ceguera de Tobit y liberar a Sara de lo que la tenía atrapada. La figura de Rafael en el libro de Tobías no puede entenderse sin su nombre. En hebreo, Rafael significa literalmente Dios sana, no Dios advierte, no Dios juzga, no Dios castiga. Sana. Ese detalle no es ornamental, es teológico. La elección de ese nombre específico para el mensajero, que viene a resolver dos historias de sufrimiento prolongado, dice mucho sobre la manera en que el libro quiere que entendamos la acción divina en el dolor humano. No como una intervención punitiva, sino como una acción restauradora que llega cuando el momento es el correcto, aunque ese momento haya tardado más de lo que los involucrados hubieran deseado. Rafael aparece en la vida de Tobías, el hijo de Tobit, de la manera más discreta posible. Se presenta como Azarías, un compatriota israelita dispuesto a acompañarlo en el largo viaje a Media para cobrar un dinero que su padre había dejado depositado años atrás. No llega con señales extraordinarias, no se anuncia con fenómenos sobrenaturales, no porta credenciales visibles que justifiquen la confianza que le van a depositar. Llega como un hombre, como alguien conocido, como un pariente lejano que casualmente está disponible en el momento justo. La providencia en este libro no opera a través de lo espectacular, opera a través de lo ordinario usado de manera extraordinaria. Eso merece una pausa, porque hay una tendencia, tanto antigua como contemporánea, de esperar que las respuestas de Dios lleguen con señales inconfundibles, con circunstancias imposibles de atribuir a la casualidad, con momentos de claridad tan rotunda que no dejen lugar a la duda. Y el libro de Tobías propone algo distinto, que muchas veces la mano de Dios se esconde dentro de un encuentro aparentemente fortuito, dentro de un viajero que se ofrece a acompañarte, dentro de un camino que parecía complicado y que resulta ser exactamente el que necesitabas recorrer. Tobit, antes de dejar partir a su hijo, le da instrucciones, largas, detalladas, llenas del cuidado de un padre que sabe que puede no volver a verlo. Le habla de honestidad, de justicia, de cómo tratar a los trabajadores, de cómo comportarse con los ancianos, de cómo honrar a los pobres. Le transmite, en esas palabras, todo lo que ha sido su vida. Y en ese gesto hay algo que va más allá de la escena familiar. Hay un padre que, incluso ciego y empobrecido, sigue siendo capaz de dar. El sufrimiento no lo había vaciado de sabiduría, no lo había convertido en una persona amargada que solo podía hablar de su propia desgracia. Seguía siendo fértil hacia los demás. La misión de Rafael era doble, pero el camino hacia la resolución de ambas historias pasaba por una sola ruta. Tobías tenía que llegar hasta Ecbatana, hasta la casa de Raguel, hasta Sara. Eso todavía no lo sabía nadie en la historia, excepto el ángel. El lector del texto lo sabe antes que los personajes, y esa distancia entre lo que los protagonistas ignoran y lo que el relato ya ha revelado crea una tensión narrativa que también es teológica. Hay cosas que Dios ya está resolviendo mientras nosotros todavía estamos formulando la pregunta. La providencia no es un concepto abstracto en este libro. Es una historia concreta donde un padre ora en Nínive, una mujer llora en Ecbatana. Un joven emprende un viaje sin saber a dónde lo llevará de verdad, y un ángel camina con él, haciéndose pasar por un hombre. Todo eso, ocurriendo al mismo tiempo,
tejido desde una perspectiva que ninguno de los cuatro puede ver en su totalidad. Solo el lector, desde afuera, puede contemplar el tejido completo. Y eso, precisamente, es una invitación a preguntarse ¿cuántas veces nosotros somos el personaje que no ve el hilo, mientras alguien desde afuera de nuestra historia podría estar viendo el diseño entero? Cuando Tobit, incluso en su peor momento, siguió siendo capaz de dar consejo y sabiduría a su hijo, ¿tú crees que el sufrimiento puede fortalecer el carácter de una persona o que siempre lo desgasta? Déjame tu opinión abajo. Me encantaría leer lo que piensas. El viaje de Tobías comenzó como comienzan muchas de las cosas que después resultan ser decisivas, sin fanfarria, sin señales del cielo, sin la certeza de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Solo un joven, un compañero de camino que en realidad era mucho más de lo que parecía, y un río que tendrían que cruzar antes de que cayera la noche. El libro de Tobías sitúa en ese primer tramo del recorrido uno de los episodios más peculiares de toda la narrativa. Tobías mete el pie en el río Tigris para lavarse, y un pez enorme se lanza contra él con una violencia que no esperaba. El texto dice que intentó devorarlo. Rafael, con una calma que contrasta con la urgencia del momento, le indica que lo agarre, que lo saque del agua, que lo abra y que guarde con cuidado 3 partes específicas: el corazón, el hígado y la hiel. No le explica todo en ese instante. Le da la instrucción y Tobías obedece sin tener aún el panorama completo de para qué servirá cada pieza de ese pez. Esa escena tiene una textura que vale la pena sostener. No hay nada glamoroso en agarrar un pez con las manos en un río, abrirlo y guardar sus vísceras para un uso que todavía no entiendes del todo. Es una acción concreta, física, incluso un poco incómoda, que sin embargo carga dentro de sí una función que va mucho más allá de lo doméstico. El corazón y el hígado servirán para alejar lo que amenaza a Sara. La hiel servirá para devolver la vista a Tobit. 2 curaciones, 2 historias de sufrimiento prolongado, depositadas en partes de un animal que casi se come al protagonista antes de convertirse en el instrumento de la solución. Hay algo muy honesto en esa imagen. La providencia, en el libro de Tobías, no llega en forma de objetos sagrados ni de ceremonias elaboradas. Llega en forma de un pez del río, de un viajero que se ofrece a acompañarte, de un parentesco que resulta ser exactamente el vínculo necesario. El libro insiste en que lo ordinario puede ser portador de lo extraordinario, que los materiales de la gracia a veces huelen a pescado y tienen escamas en las manos. Eso no trivializa lo sagrado, lo acerca, lo vuelve accesible a cualquier persona que no tiene acceso a templos ni a visiones celestiales, pero sí tiene acceso a un río y a la disposición de obedecer aunque no entienda todo. Rafael le explica a Tobías, más adelante en el camino, para qué sirven exactamente esos órganos. Le dice que si alguien está atormentado por un espíritu o por un demonio, al quemar el corazón y el hígado ante esa persona, el tormento huye y no regresa jamás. Y luego añade algo que cambia el rumbo de toda la expedición. Le habla de Sara, la hija de Raguel, y le dice que le corresponde a él casarse con ella, que es su pariente cercano, que es una mujer sin tacha, valiente y buena, que su padre la ama y que él tiene el derecho y, sobre todo, la posibilidad concreta de liberarla de lo que la tiene atrapada. La reacción de Tobías es completamente comprensible y completamente humana. El miedo. Le dice a Rafael que ha escuchado lo que le ha pasado a los 7 anteriores, que no quiere que sus padres, que ya han sufrido tanto, tengan que afrontar también su pérdida. No es cobardía lo que habla en él, es el instinto de alguien que ha visto el patrón, que conoce las estadísticas, que sabe que meterse en esa historia tiene un costo que podría ser definitivo. Y Rafael no lo reprende por ese miedo. Le responde con serenidad, le explica lo que hay que hacer y le recuerda que Dios ha destinado a Sara para él desde antes de que ambos nacieran. Esa afirmación merece una pausa larga, que alguien haya sido destinado para ti antes de que existieras, que el recorrido de dolor de otra persona y el tuyo propio estén siendo conducidos hacia un encuentro que ninguno de los dos planeó,
es una de las afirmaciones más audaces de toda la narrativa bíblica sobre el amor y la providencia. No es romantismo, es teología hecha historia concreta. Si la providencia de Dios puede usar algo tan ordinario como un pez del río para cambiar el destino de dos personas, ¿en qué momentos de tu propia vida podrías haber pasado por alto un pez que en realidad era la respuesta que estabas esperando? No todo lo que amenaza una vida tiene forma visible. A veces lo que destruye lo que debería florecer no tiene rostro humano. No puede ser confrontado con argumentos ni detenido con distancia física. El libro de Tobías lo reconoce sin rodeos. Detrás de las 7 partidas de los prometidos de Sara había una presencia que el texto nombra con precisión perturbadora: Asmodeo. Un nombre que, para los lectores del período del Segundo Templo, no era una invención literaria ni una figura decorativa. Era una realidad que el mundo espiritual de esa época conocía y tomaba en serio. El nombre Asmodeo tiene raíces que los estudiosos rastrean tanto en el hebreo como en el persa antiguo. En algunas tradiciones se lo vincula a una palabra que significa destructor o tentador. En la literatura judía del período intertestamentario aparece como una figura asociada específicamente con la ruptura de los vínculos conyugales, con la interferencia en lo que debería unir y proteger. No es un personaje que aparezca en escena con poder ilimitado, ni con autonomía absoluta. Actúa dentro de los límites que le son permitidos, y lo que el relato de Tobías deja claro desde el principio es que esos límites existen, que no son negociables, y que hay una autoridad frente a la cual Asmodeo no tiene nada que hacer. La función de este personaje en la narrativa no es generar terror, es nombrar con honestidad algo que la experiencia humana conoce bien, aunque no siempre sepa cómo llamarlo: la existencia de fuerzas que se oponen al amor, a la fidelidad y a la construcción de algo bueno entre dos personas. No hace falta ser parte de ninguna tradición específica para reconocer que los vínculos afectivos profundos tienen enemigos, que hay dinámicas, heridas no resueltas, patrones destructivos, influencias externas e internas que se interponen una y otra vez entre dos personas dispuestas a amarse. El texto bíblico le da nombre propio a esa oposición y en hacerlo no la magnifica, la delimita. Porque nombrar al adversario no es darle poder, es exactamente lo contrario. Es reconocerlo dentro de un marco donde ya se sabe que su alcance tiene bordes. Asmodeo tenía poder sobre Sara hasta que alguien llegó con las herramientas correctas, con la disposición correcta y con una fe que no le preguntó al miedo si le daba permiso. El texto no dice que Asmodeo era omnipotente. Dice que operaba donde no había oración, donde no había la disposición de enfrentar el matrimonio como una vocación sagrada en lugar de una búsqueda de gratificación personal. Eso no significa que los 7 anteriores fueran personas sin valor. El relato no lo aclara, pero sí establece que el método de Tobías sería diferente y que esa diferencia lo cambiaría todo. ¿No resulta inquietante pensar que lo que destruye los vínculos más importantes de una vida raramente aparece con etiqueta propia, sino que suele llegar disfrazado de algo cotidiano, de algo que parece pequeño, hasta que ya ha hecho demasiado daño? Esa incomodidad vale la pena sostenerla un momento antes de seguir adelante. La tradición persa que rodea el nombre de Asmodeo añade una dimensión interesante al relato. Ecbatana era una ciudad del mundo medo-persa, y el autor del libro de Tobías parece dialogar conscientemente con ese contexto cultural al usar un nombre que sus lectores contemporáneos reconocerían. No porque el libro valide la cosmología persa, sino porque habla el idioma de su época, para decir algo que trasciende cualquier época, que el mal que se opone al amor tiene nombre, tiene limitaciones y tiene un final. Y ese final llega no a través de magia ni de rituales de poder, sino a través de la oración honesta de dos personas dispuestas a comenzar su vida juntas con Dios en el centro de la habitación. Lo que Asmodeo representa en el plano teológico es, en última instancia, la personalización de todo aquello que se interpone entre el ser humano y la plenitud para la que fue creado.
no como una entidad de terror que paraliza, sino como un obstáculo que puede ser enfrentado y superado por quienes entienden que la fe no es un sentimiento bonito, sino una postura activa frente a lo que quiere arruinar lo bueno. Sara lo había entendido con su oración, Tobías lo entendería con su obediencia, y Rafael lo haría posible con su presencia discreta y su misión perfectamente diseñada. Cuando Tobías finalmente llegó a Ecbatana, lo hizo siguiendo las indicaciones de Rafael con una precisión que no dejaba lugar a la improvisación. Buscaron la casa de Raguel, entraron, fueron recibidos con hospitalidad y en algún momento de esa primera conversación, Rafael reveló quiénes eran y de dónde venían. El reconocimiento fue inmediato. Raguel supo que tenía delante al hijo de su pariente, al descendiente de la misma línea familiar, y lo abrazó con esa emoción característica de quienes llevan mucho tiempo separados de los suyos sin haberlo elegido. Pero la escena que más importa no es ese reencuentro emotivo. Es lo que ocurre cuando Tobías, guiado por Rafael, plantea lo que ha venido a pedir. Quiere casarse con Sara. Lo dice sin rodeos, con una claridad que seguramente le costó más de lo que el texto registra. Y la reacción de Raguel es honesta hasta el dolor. Le habla de los 7 anteriores. Le advierte. Le dice que tiene miedo de que también él perezca, y que si eso ocurriera, hundiría a sus padres en una tristeza de la que no habría retorno posible. No hay manipulación en esas palabras. Hay un padre que ha visto demasiado y que no puede fingir que no ha visto nada. Raguel no era un hombre simple. El texto lo presenta como una figura de profunda rectitud, alguien que conocía la ley, que entendía sus obligaciones y que amaba a su hija con una genuinidad que no se desfigura por el miedo. Pero ese amor había sido sometido a una prueba que pocos padres pueden imaginar: ver a su hija cargar con un estigma que no merecía, sin poder hacer nada que lo cambiara. 7 veces había preparado una boda, 7 veces había esperado que ésta fuera distinta, y 7 veces había despertado al día siguiente enfrentando lo que más temía. Su advertencia a Tobías no era cobardía, era la voz de alguien que conoce el peso real de lo que está sobre la mesa. La ley que regulaba este tipo de unión era la ley del pariente redentor, conocida en hebreo como el Goul. Era una institución que protegía a las viudas, a las mujeres sin hijos, a quienes habían quedado vulnerables dentro del tejido social de la comunidad israelita. El pariente más cercano tenía no solo el derecho, sino la responsabilidad de actuar en favor de quien necesitaba protección. Esa ley está detrás de historias como la de Ruth y Boaz, y está también detrás de la decisión de Tobías. No llegó a Ecbatana siguiendo un impulso romántico. Llegó porque había en ese vínculo una obligación que la fe convertía en vocación. Eso cambia la manera de leer lo que sigue. Tobías no era un héroe que ignoraba el peligro por exceso de confianza. Era alguien que había escuchado la advertencia, que la había tomado en serio, y que aún así había decidido que la fidelidad a lo que Dios le había señalado valía más que la comodidad de retroceder. Había en él algo que el texto no nombra directamente, pero que se percibe con claridad en su determinación. Una confianza en que esta vez sería diferente, porque él traía algo que los anteriores no habían tenido. No una virtud superior, una herramienta, una instrucción, un ángel que caminaba a su lado, aunque nadie en esa habitación lo supiera todavía. Raguel, después de escuchar a Tobías, convocó a Sara, y el texto, en ese punto, hace algo que merece atención. No describe la reacción de Sara al verlo, no habla de atracción ni de rechazo, simplemente la incluye en el proceso, como corresponde a alguien cuya vida está siendo discutida. El matrimonio en ese contexto no era un acto unilateral. Tenía formas, tenía rituales, tenía la participación activa de quienes estarían involucrados. Y en la mesa de esa negociación, Sara no era un objeto pasivo. Era, aunque el dolor la hubiera silenciado durante mucho tiempo, una persona cuyo destino estaba a punto de cambiar de dirección. Esa noche, después de que el contrato matrimonial fue firmado y la celebración comenzó en la casa de Raguel, Tobías hizo algo que ninguno de los 7 anteriores había hecho. Antes de que cualquier otra cosa ocurriera, antes de que la noche tomara el rumbo que la noche de bodas suele tomar, sacó el corazón
y el hígado del pez que había guardado durante el viaje y los quemó sobre las brasas. El aroma que se elevó de esas vísceras era denso, intenso, nada parecido al incienso de un templo. Era el olor de algo ordinario siendo usado para un propósito que iba mucho más allá de lo ordinario. El texto dice que Asmodeo, al percibir ese olor, huyó hacia el extremo más lejano de Egipto y que Rafael lo siguió y lo ató allí. La descripción es escueta, casi clínica en su brevedad. No hay dramatismo, no hay combate espectacular, no hay escena de confrontación que llene varios versículos, solo el olor de un pez quemado y lo que amenazaba a Sara huyendo sin poder quedarse. Eso dice mucho sobre la naturaleza de la autoridad divina en este libro. No necesita amplificarse con efectos especiales para ser real. Actúa, y lo que se opone a esa acción simplemente no puede resistirla. Pero lo que ocurre a continuación es quizás la parte más profunda y menos comentada de toda la historia. Tobías y Sara, solos en la habitación nupcial por primera vez, no se precipitaron hacia el otro. Tobías tomó la mano de Sara y los dos oraron juntos. La oración que elevan es una de las más hermosas y más teológicamente densas de todo el libro. Comienzan recordando que Dios creó a Adán y que vio que no era bueno que estuviera solo, y que por eso le dio a Eva como compañera y auxiliar. Y luego dicen algo que reorganiza por completo la comprensión del matrimonio que esa historia propone, que no toman al otro por lujuria, sino por rectitud, para que su unión sea misericordiosa con ellos. Esa oración es una declaración de intenciones que va en dirección exactamente contraria a lo que el mundo antiguo y el contemporáneo suelen colocar en el centro del vínculo conyugal. No hay en ella promesas de pasión eterna ni juramentos de sentimientos que siempre serán perfectos. Hay una petición de misericordia. Hay el reconocimiento de que dos personas que se unen necesitan algo más grande que ellas mismas para que lo que están construyendo tenga la solidez suficiente para resistir lo que venga. Hay en el fondo la admisión de que el amor humano, por real que sea, necesita ser sostenido desde afuera de sí mismo para no desgastarse en sus propias limitaciones. La curación de Sara comenzó en ese momento. No fue una transformación instantánea de sus emociones, no fue la desaparición inmediata de todos los años de vergüenza acumulada. Fue el inicio de algo que el libro irá desarrollando con paciencia, la restauración de una vida que había sido reducida a su peor capítulo. Y Tobías fue el instrumento de esa restauración, no porque fuera más valiente, más inteligente o más santo que los demás. Fue porque llegó dispuesto a poner la fe antes que el miedo y la oración antes que el deseo. Mientras tanto, Raguel, incapaz de quedarse quieto esperando lo que tantas veces había resultado fatal, hizo algo que el narrador del libro registra con un humor tenso y completamente humano. Salió al patio y comenzó a cavar. Preparó un sitio donde enterrar a Tobías si al amanecer resultaba que la historia se había repetido una vez más. No era falta de fe. Era el realismo de un hombre que había aprendido a no asumir que las cosas irían bien, porque las estadísticas de su propia casa no le daban razón para esa suposición. Raguel era alguien que oraba y al mismo tiempo cavaba. Y en esa combinación extraña hay una honestidad que el texto no condena, sino que simplemente narra. Esto me genera una pregunta para ti. La oración de Tobías y Sara, antes de comenzar su vida juntos, fue el momento que cambió todo. ¿Tú crees que poner a Dios en el centro de una relación desde el principio hace una diferencia real en cómo esa relación enfrenta las dificultades? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me interesa mucho saber lo que piensas sobre eso. Mientras Tobías y Sara oraban juntos en la habitación nupcial y Raguel cavaba en el patio con sus manos llenas de incertidumbre, había alguien dentro de esa casa que el relato nombra brevemente, pero cuya presencia merece mucha más atención de la que suele recibir. Edna, la madre de Sara, una mujer que el libro de Tobías menciona con pocas palabras y una densidad enorme, como suelen ser mencionadas las personas que sostienen todo sin que nadie las vea sostener nada. Edna aparece en el momento en que Sara está a punto de ser entregada como esposa por segunda, en realidad por octava vez. Raguel había hecho el contrato,
Había cumplido con las formalidades que la ley exigía, había enfrentado a Tobías con una honestidad que le costó mucho pronunciar. Pero es Edna quien toma a Sara por la mano, quien la conduce a la habitación, quien la sienta en el lecho nupcial y la mira a los ojos antes de que la puerta se cierre. El texto dice que la consoló, que secó sus lágrimas y que le pidió que se animara. 7 palabras en algunas traducciones. Una vida entera de acompañamiento doméstico detrás de esas 7 palabras. No hay que romantizar ese momento para entender lo que pesa. Edna había sido testigo de 7 noches de esperanza convertidas en 7 madrugadas de pérdida. Había visto a su hija cargando un estigma que no había fabricado. Había escuchado los susurros de la comunidad. Había visto a Raguel prepararse una vez más con la mezcla extraña de esperanza y resignación que produce vivir demasiado tiempo en la frontera entre la fe y el miedo. Y aún así, esa noche, Edna no se derrumbó frente a Sara. Le dio lo que tenía: presencia, contacto, palabras escasas pero verdaderas. La sabiduría doméstica que encarna Edna es una de las formas más silenciosas y más imprescindibles de sabiduría que existe. No se enseña en academias ni se certifica con títulos. Se transmite en gestos, en la forma en que alguien pone una mano sobre un hombro en el momento preciso, en el tono de voz que usa cuando no hay nada útil que decir, pero tampoco es posible quedarse callado. Edna sabía que Sara ya había escuchado suficientes argumentos sobre por qué debería estar bien. Lo que necesitaba en ese instante no era una explicación, sino una mano que la sostuviera mientras lo desconocido esperaba al otro lado de la puerta. ¿Cuántas veces en la vida hemos tenido a alguien así? Alguien que no vino con respuestas sino con presencia, y solo después entendimos que eso era exactamente lo que necesitábamos en ese momento. Esa pregunta vale la pena cargarla un tiempo, porque la respuesta dice mucho sobre qué tipo de personas somos para los que nos rodean cuando atraviesan lo que no saben cómo atravesar. El libro vuelve a mencionar a Edna más adelante, cuando Tobías y Sara se preparan para partir de regreso hacia Nínive. Allí Edna habla directamente a su yerno con una formalidad que no es frialdad, sino respeto profundo. Le dice que cuide de Sara, que la honre toda su vida, que no la haga sufrir. Son palabras de madre, sí, pero también son palabras de alguien que conoce el valor de lo que está entregando y que quiere que quien lo recibe lo sepa también. No hay ambigüedad en ese pedido. Hay claridad moral disfrazada de afecto. La figura de Edna en este relato funciona como un recordatorio de que la providencia no se mueve exclusivamente a través de ángeles y milagros visibles. Se mueve también a través de madres que secan lágrimas, que sostienen manos temblorosas, que dicen las palabras correctas en el momento, justo aunque nadie vaya a escribirlas en ningún libro importante. Dios también habla en ese tipo de voz, baja, cercana, completamente humana. Amaneció, y Tobías seguía vivo. Raguel lo supo cuando envió a una de las sirvientas a verificar lo que no se atrevía a ir a ver con sus propios ojos. La muchacha entró en la habitación, los vio a los dos dormidos, los dos respirando, los dos vivos, y salió corriendo a dar la noticia. El texto describe la reacción de Raguel con una emoción que atraviesa los siglos sin perder ni un gramo de fuerza. Alabó a Dios, agradeció que no hubiera ocurrido lo que tantas veces había ocurrido, y ordenó que llenaran el hoyo que había cavado en el patio durante la noche. Esa imagen, la de un padre tapando apresuradamente el sepulcro que había preparado para un yerno que amaneció vivo, tiene un humor oscuro y tiernísimo al mismo tiempo que el narrador parece disfrutar conscientemente. Pero la escena que precede a ese amanecer es la que contiene la teología más densa de todo el libro. La oración de Tobías y Sara, antes de que comenzara su primera noche juntos, no fue un ritual mecánico ni una formalidad religiosa. Fue el acto fundacional de su unión. Fue la decisión explícita de poner algo más grande que ellos mismos en el centro de lo que estaban a punto de construir. Y eso, en el contexto de una historia marcada por 7 fracasos previos y una amenaza que acababa de ser neutralizada, pero cuyo recuerdo todavía flotaba en el ambiente, era un acto de una valentía que no suele reconocerse como tal. La oración que pronuncian juntos comienza con la creación. Tobías le recuerda a Dios
manos, y se lo recuerda también a Sara, y a sí mismo, que el ser humano fue hecho para la compañía, que desde el principio hubo un diseño detrás de la unión entre dos personas, que el vínculo conyugal no es una invención cultural, sino algo que lleva inscrita desde su origen una vocación que va más allá de las emociones del momento. Eso no significa que las emociones no importen, significa que no son suficientes por sí solas para sostener lo que el matrimonio está llamado a ser. Hay diferencia enorme entre entrar en una relación buscando que el otro llene lo que uno siente vacío y entrar en una relación reconociendo que los dos tienen vacíos que ningún ser humano puede llenar completamente y que por eso necesitan algo que los trascienda a ambos. Tobías y Sara no oraron porque todo estaba bien. Oraron porque sabían que lo que estaban comenzando era demasiado importante para confiárselo únicamente a sus propias fuerzas. Había en ese gesto una madurez que el mundo contemporáneo con frecuencia confunde con falta de romanticismo, cuando en realidad es la forma más adulta y más honda de amar que existe. El casamiento como alianza, no como contrato emocional. Esa es la categoría que el libro de Tobías propone con una insistencia que no se vuelve aburrida, porque siempre está encarnada en personas concretas con miedos reales y historias que pesan. Sara no llegó a esa noche sin cicatrices. Tobías no llegó sin la conciencia clara de que podría no sobrevivir a ella. Y aún así, oraron. Y en esa oración pusieron todo lo que eran, todo lo que temían y todo lo que esperaban frente a un Dios que ya había demostrado, a través de un ángel disfrazado de viajero y un pez de río, que estaba completamente al tanto de lo que ocurría en esa habitación. El amanecer de Tobías fue el amanecer de Sara también, no solo en el sentido literal de haber sobrevivido una noche más. Fue el comienzo de la reconstrucción de algo que había sido sistemáticamente desmantelado durante años: su dignidad, su esperanza, su derecho a creer que tenía un futuro que no estaría marcado exclusivamente por la pérdida. Esa reconstrucción no ocurrió de golpe, pero ocurrió, y comenzó con una oración, en una habitación oscura, entre dos personas asustadas que decidieron no estarlo solas. El texto describe la expulsión de Asmodeo con una economía narrativa que resulta casi desconcertante. Rafael lo persiguió hasta el extremo más remoto de Egipto y lo ató allí, sin negociación, sin resistencia prolongada, sin el tipo de confrontación que los relatos populares sobre demonios suelen imaginar. Hay en esa brevedad una declaración teológica que merece subrayarse. Lo que se opone a la autoridad de Dios no discute, no negocia, no ofrece resistencia sostenida cuando se enfrenta con los medios correctos y la disposición adecuada. Simplemente cede. La autoridad divina no necesita imponerse con estruendo porque no tiene rival real frente al que deba demostrar algo. Pero reducir este episodio únicamente a su dimensión sobrenatural sería perder la mitad de lo que el libro quiere decir. El corazón y el hígado del pez no eran objetos mágicos con poder inherente, eran instrumentos de obediencia. Tobías los guardó porque Rafael se lo indicó, los usó porque creyó que la instrucción era válida, aunque no entendiera completamente el mecanismo detrás de ella. La gracia llegó a través de esa disposición de actuar sobre lo que se creía sin tener el panorama completo. No había ningún poder en las vísceras de ese animal, había poder en la fe que las convirtió en portadoras de algo más grande que ellas mismas. Eso tiene implicaciones que van mucho más allá del siglo en que fue escrito. ¿Cuántas veces la respuesta que alguien necesita llega envuelta en algo que parece insignificante, en una instrucción que no termina de tener sentido lógico, en un paso que parece demasiado pequeño para el tamaño del problema que se intenta resolver? El libro de Tobías insiste en que la obediencia a lo ordinario puede desatar lo extraordinario, que los medios simples no son incompatibles con los resultados profundos, que Dios no necesita herramientas grandiosas para actuar sobre situaciones que llevan años resistiendo cualquier solución humana. La liberación de Sara fue también la confirmación de algo que su oración había expresado sin palabras definitivas, que ella no era la causa de lo que había vivido. El estigma que cargaba no tenía raíz en ninguna falla suya. Había una presencia hostil operando en su historia,
y esa presencia había sido enfrentada y neutralizada. Eso no borraba el dolor de los años anteriores, no devolvía lo que se había perdido, no deshacía los susurros ni las miradas largas de quienes la habían juzgado sin tener información suficiente, pero sí ponía un punto final a una etapa que parecía no tener fin. Y a veces, en la vida real, ese punto final es lo único que hacía falta para que todo lo demás pudiera comenzar de nuevo. Raguel tapó el hoyo con manos apresuradas y una emoción que el texto no describe en detalle, pero que cualquier padre puede imaginar sin dificultad. Fue hacia la habitación, verificó él mismo que Tobías respiraba, que Sara estaba bien, que la noche había pasado de una manera completamente distinta a todas las anteriores. Y entonces hizo algo que revela más sobre su carácter que cualquier discurso edificante podría haberlo hecho. Agradeció a Dios con una honestidad tan descarnada como la que había tenido para cavar el hoyo. No fingió que siempre había confiado en que esto saldría bien. Reconoció que había actuado como si pudiera salir mal y que sin embargo no había salido mal, y que eso era un regalo que no merecía darse por sentado. Hay algo extraordinariamente humano en ese reconocimiento. Raguel no era un personaje de fe perfecta y sin fisuras. Era un hombre que amaba a su hija, que había visto demasiado para permitirse un optimismo sin respaldo, y que aún así seguía dentro del vínculo con un Dios en quien no siempre sabía cómo confiar completamente. Esa tensión entre la fe declarada y el miedo actuado no lo convierte en un hipócrita, lo convierte en alguien real, en alguien que reza y cava al mismo tiempo, que cree y tiembla al mismo tiempo, que espera lo mejor mientras se prepara para lo peor, porque la vida le ha enseñado que ambas cosas son posibles. El narrador del libro de Tobías tiene en este punto un humor que solo aparece cuando alguien está escribiendo desde una fe suficientemente madura para no necesitar que sus personajes sean perfectos. La imagen de Raguel tapando ese hoyo a las carreras, antes de que la luz del día lo hiciera visible para los demás, tiene algo de comedia silenciosa que no trivializa la situación, sino que la humaniza completamente. Los grandes relatos de fe no son los que presentan a creyentes sin sombras, son los que muestran personas llenas de contradicciones que aún así se mantienen dentro del vínculo con Dios, aunque no siempre sepan cómo explicar por qué. La celebración que Raguel organizó duró 14 días. El texto lo menciona casi de paso, pero ese dato no es menor. En el mundo antiguo, una celebración de esa duración era una declaración pública de algo que el silencio había negado durante demasiado tiempo, que Sara merecía ser celebrada, que su historia no terminaba en la vergüenza sino en la fiesta, que la comunidad que había susurrado sobre ella ahora tenía que sentarse a la mesa y comer el pan de su alegría, no como un acto de venganza ni como una reivindicación agresiva, sino como la restauración natural de algo que siempre debió haber sido así. Ese giro narrativo dice mucho sobre la manera en que el libro entiende la vindicación de los inocentes. No llega con un discurso que corrija públicamente a quienes juzgaron mal. No exige una retractación formal de los que susurraron. Llega a través de una fiesta que dura tanto tiempo que no puede ser ignorada, a través de una alegría tan visible que resulta imposible no participar de ella, aunque sea incómodamente. Dios no vindica a Sara explicándole a la comunidad que estaba equivocada. La vindica llenando su casa de celebración durante 2 semanas. Y en ese detalle hay una lección pastoral que no conviene pasar por alto. A veces la mejor respuesta al juicio injusto no es el argumento sino la plenitud, no la defensa verbal sino la vida que florece tan ostensiblemente que el estigma queda sin lugar donde apoyarse. Sara no necesitó convencer a nadie de su inocencia con palabras. Le bastó con tener un marido vivo al amanecer del 8º día, y con que ese amanecer fuera el inicio de algo que duraría mucho más que cualquier rumor. Durante 14 días, la casa de Raguel olió a pan recién horneado y a vino derramado con generosidad. La celebración no era solo una costumbre social cumplida por obligación, era la respuesta pública a algo que había cambiado en privado, y Raguel lo sabía. Ordenó esa fiesta larga, no porque el protocolo lo exigiera, sino porque algo en él necesitaba que la alegría ocupara el mismo espacio donde el dolor había vivido durante tanto tiempo.
La mesa puesta durante 2 semanas era una forma de decirle al silencio y al estigma que ya no tenían sitio allí. Pero mientras la celebración avanzaba, el texto introduce una pregunta que el relato no responde directamente, pero que flota sobre cada escena desde el principio. ¿Por qué los 7 anteriores? No como acusación contra ellos, no como búsqueda de culpa en alguna parte, sino como pregunta teológica legítima que cualquier lector honesto tiene derecho a plantear sin que eso lo convierta en alguien de poca fe. Si Dios tenía a Tobías preparado para Sara desde antes de que ambos nacieran, ¿qué lugar ocupan en esa historia los 7 que llegaron antes y no salieron con vida? El texto no da una respuesta explícita, y esa ausencia de explicación no es un defecto narrativo, es una postura teológica deliberada. El libro de Tobías no entra en el terreno de justificar cada desgracia con una causa proporcional, no construye un sistema donde cada sufrimiento tiene su razón perfectamente etiquetada. Hace algo más difícil y más honesto, muestra que Dios actúa en medio de lo que no se entiende, que la providencia no necesita que todos los cabos estén explicados para ser real y que algunas preguntas permanecen abiertas no porque Dios las ignore, sino porque la respuesta está más allá del marco que los personajes menos y los lectores pueden sostener. Lo que sí queda claro es lo que el libro evita con una insistencia que no puede ser casual: culpar a Sara. Cada interpretación que intenta explicar las 7 partidas anteriores, apuntando hacia algo en ella, choca contra la caracterización que el texto hace de su persona desde el primer capítulo. Era pura, era fiel, era una mujer de oración. El narrador no deja espacio para leer su historia como un juicio pedagógico sobre su carácter. Si hay una enseñanza en lo que vivió, esa enseñanza no pasa por la culpa, sino por algo mucho más incómodo de sostener, que a veces el sufrimiento no es instrucción sino tránsito, que hay periodos de dolor en una vida justa que no se explican sino que se atraviesan, y que al otro lado de ese tránsito puede haber algo que ningún cálculo humano hubiera podido prever. La comunidad que la había juzgado operaba con una lógica que sigue siendo perfectamente reconocible hoy. Si algo malo le ocurre a alguien de manera repetida, la tendencia colectiva es buscar la variable constante en la ecuación y señalarla como causa. Sara era la variable constante. Por eso ella era la causa. Esa lógica tiene la apariencia de la razón, pero en realidad es un mecanismo de defensa. Si puedo identificar por qué le ocurrió a ella lo que le ocurrió, entonces puedo estar seguro de que a mí no me ocurrirá, porque yo no tengo ese defecto. El juicio sobre el que sufre es muchas veces una manera de protegerse del propio miedo al sufrimiento. El libro desmonta ese mecanismo no con argumentos, sino con la historia de Sara completa. Ella era exactamente el tipo de persona a quien, según esa lógica, no debería haberle ocurrido nada de lo que le ocurrió, y sin embargo le ocurrió. Y Dios no estaba dormido mientras ocurría. Estaba, según el texto, completamente al tanto, completamente presente y completamente activo en la solución desde mucho antes de que la solución fuera visible para alguien dentro de la historia. Mientras la fiesta seguía en casa de Raguel, en Nínive un hombre ciego esperaba. Tobit no sabía lo que había ocurrido en Ecbatana. No sabía que su hijo se había casado, que había sobrevivido una noche que 7 hombres antes que él no lograron atravesar, que el ángel que había contratado como guía de viaje era en realidad un mensajero celestial con una misión diseñada específicamente para su familia. Solo sabía que Tobías tardaba más de lo previsto y que cada día que pasaba sin noticias era un día donde el miedo de su esposa, Ana, se volvía más difícil de sostener. Ana salía cada mañana al camino y miraba hacia el horizonte. El texto lo describe con una sencillez que parte el corazón. Una madre buscando a su hijo con los ojos, todos los días, desde el amanecer, sin encontrar nada. Tobit le pedía que dejara de hacerlo, que confiara, que esperara. Pero los argumentos de la fe son insuficientes cuando el que los necesita es el mismo que los formula. Tobit también tenía miedo, solo que lo expresaba de otra manera. Ese retrato de una familia esperando sin certezas es uno de los momentos más universales de todo el libro. La fe no anula la angustia de la espera, no convierte el tiempo incierto en algo fácil de transitar.
Tobit era un hombre que había demostrado toda su vida que su fidelidad a Dios no dependía de las circunstancias, y aún así esperaba a su hijo con la misma vulnerabilidad que cualquier padre sin fe hubiera experimentado en su lugar. Porque hay cosas que el creyente y el que no cree sienten exactamente igual, y la angustia por la ausencia de un hijo es una de ellas. Cuando finalmente Tobías apareció en el horizonte, fue Rafael quien le indicó que corriera adelante para preparar la llegada. El ungüento de la hiel del pez estaba listo. La ceguera de Tobit tenía los días contados sin que él lo supiera todavía. Y aquí es donde las dos historias que habían corrido en paralelo desde el principio, la de Tobit en Nínive y la de Sara en Ecbatana, convergen en un solo movimiento de restauración que el ángel había estado orquestando desde el momento en que ambos oraron en la misma noche sin conocerse. La curación de Tobit fue tan sencilla y tan ordinaria como todo lo que Rafael había instrumentalizado a lo largo de ese viaje. Un ungüento sobre los ojos, una fricción, y las cataratas que lo habían mantenido en oscuridad durante años se desprendieron como escamas. El texto lo describe casi médicamente, sin ceremonias elaboradas, sin palabras de poder pronunciadas en voz alta, sin un ritual que convirtiera el momento en espectáculo. Solo un hijo que regresa, un ángel que sabe exactamente qué hacer, y un padre que recupera la vista antes de poder ver por primera vez a la mujer que su hijo trajo del otro extremo del mundo. ¿No es eso exactamente lo que más cuesta creer cuando estamos en medio de algo que parece no tener solución? Que la respuesta pueda llegar de una manera tan concreta, tan sin ruido, tan parecida a lo ordinario, que casi se confunde con una coincidencia. Tobit no vio llegar la sanación desde lejos. La recibió de cerca, de manos de alguien en quien confiaba, en un momento que no tenía nada de extraordinario en su superficie y que sin embargo lo cambió todo. Esa es quizás la síntesis más profunda de toda la teología del libro de Tobías, que Dios trabaja con lo que tiene a mano, con lo que está cerca, con lo que parece pequeño o insuficiente para la magnitud del problema. Un pez, un viaje, un pariente lejano, un ungüento, una oración en la oscuridad, piezas sueltas que ninguno de los protagonistas podía ver conectadas, pero que juntas formaban un diseño que ninguno de ellos hubiera sido capaz de trazar solo. Tobías y Sara no llegaron al matrimonio desde la ligereza, llegaron desde el peso, desde la oración de 2 noches paralelas que Dios escuchó al mismo tiempo, desde un viaje que ninguno de los dos planeó de la manera en que ocurrió. Y precisamente por eso, lo que construyeron juntos tenía una base que las parejas que se forman en condiciones más sencillas a veces tardan años en encontrar. La teología del matrimonio que emerge del libro de Tobías no es romántica en el sentido contemporáneo del término. No propone que el amor sea un sentimiento que todo lo puede y todo lo sostiene con suficiente intensidad emocional. Propone algo más exigente y curiosamente más esperanzador, que el vínculo entre dos personas puede ser portador de misericordia, que esa misericordia no viene de ellas, sino que las atraviesa cuando están dispuestas a recibirla, y que un matrimonio fundado sobre esa conciencia tiene acceso a recursos que uno fundado únicamente sobre la atracción o la conveniencia no tiene. La oración de Tobías la noche de bodas es el texto más citado del libro en contextos litúrgicos y pastorales, y con razón, pero lo que con frecuencia se pasa por alto es el contexto emocional en que esa oración fue pronunciada. Tobías no estaba tranquilo, había escuchado la historia de los 7 anteriores, había visto a Raguel cavar en el patio, sabía exactamente qué estaba arriesgando, y aún así, antes de cualquier otra cosa, tomó la mano de Sara y dirigió su mirada hacia arriba, no porque no tuviera miedo, sino porque había decidido que el miedo no iba a dictar el primer acto de su vida matrimonial. Eso es lo que el libro llama eros ordenado por la fe, no la supresión del deseo ni la negación de lo que hace humano al ser humano, sino la decisión de que ese deseo, esa atracción, esas expectativas que cualquier persona lleva a la noche de bodas, van a ser colocadas dentro de un marco más amplio que ellas mismas. El matrimonio como vocación no cancela el matrimonio como amor, lo profundiza, le da raíces que van más allá
de lo que los sentimientos pueden proveer por sí solos, especialmente en los momentos donde los sentimientos no alcanzan para sostener lo que la vida está exigiendo. Sara llegó a esa misma noche desde un lugar completamente distinto. Para ella no era solo una primera noche con alguien nuevo, era la octava vez que se ponía delante de lo desconocido con la esperanza de que esta vez fuera diferente. Tenía razones suficientes para el cinismo, para la distancia emocional, para protegerse construyendo muros que ningún hombre pudiera volver a derribar. Y sin embargo, cuando Tobías tomó su mano y comenzó a orar, ella oró con él. Ese gesto de Sara, unirse a la oración de alguien que acababa de entrar en su vida con una historia de 7 sombras detrás, puede ser la muestra más silenciosa de valentía que registra todo el libro. El fin mayor del matrimonio, según esta narrativa, no es la felicidad personal ni la realización individual. Es la misericordia mutua. Es la generación de algo que no existía antes, de un bien que sale al mundo desde la unión de 2 personas que decidieron no estar solas frente a lo que la vida trae. Y en ese sentido, la historia de Tobías y Sara es contemporánea no porque hable de las mismas circunstancias que vivimos hoy, sino porque habla de la misma condición humana que siempre ha necesitado lo mismo, un amor que tenga raíces más profundas que el propio amor. Cuando Tobit abrió los ojos y vio la cara de su hijo, después de años de oscuridad, el texto no describe lo que sintió con adjetivos. No hace falta. Hay momentos en la vida que no necesitan ser explicados porque quien los lee ya los ha sentido en alguna versión propia. El reencuentro de un padre con la luz, mediado por las manos de su hijo, después de un tiempo que había parecido definitivo, es uno de esos momentos. Y lo que ocurre inmediatamente después dice más sobre el carácter de Tobit que cualquier descripción elaborada podría decir. Lo primero que hizo fue caminar hacia Sara. Tobit, que recuperaba la vista y cuya reacción más comprensible hubiera sido quedarse inmóvil, celebrando ese milagro, se movió hacia la nuera que aún no conocía, la recibió con una bendición y la llamó hija. Ese gesto no es menor. Sara llegó a esa casa cargando un nombre que en su ciudad de origen había sido pronunciado siempre con una sombra, y la primera persona que la recibió en su nueva vida la llamó hija, sin condiciones, sin historia previa, sin el peso de los 7 que habían estado antes que su hijo. La curación de Tobit y la liberación de Sara son tratadas por el narrador como 2 facetas de una misma acción divina. No son 2 milagros paralelos que casualmente ocurren en el mismo periodo de tiempo. Son la resolución de una sola historia que tenía 2 frentes, conducida por un solo mensajero con una misión perfectamente articulada desde el principio. Rafael lo había dicho explícitamente antes de revelarse. Había sido enviado para curar a Tobit y para liberar a Sara. 2 heridas, una gracia, 2 nombres que habían cargado demasiado tiempo con algo que no debían seguir cargando, sanados por el mismo movimiento providencial. La ceguera de Tobit y el estigma de Sara funcionan en el relato como metáforas de algo que va más allá de sus condiciones físicas y sociales particulares. Representan los 2 tipos de oscuridad que el libro quiere iluminar. La oscuridad exterior, que priva a alguien de ver lo que está delante de sus ojos, y la oscuridad interior, que priva a una persona de verse a sí misma con la claridad que merece. Ambas formas de ceguera fueron sanadas, y ambas sanaciones llegaron a través de lo mismo, un viaje que nadie hubiera planeado exactamente así. Instrumentos ordinarios usados con obediencia, y la disposición de confiar en que algo estaba siendo tejido, aunque los protagonistas no pudieran ver el tejido completo. Lo que el libro celebra en estos capítulos finales no es únicamente el milagro, celebra la integralidad de la salvación. No hubo en esta historia una solución espiritual que ignorara lo físico, ni una restauración social que dejara pendiente la sanación interior. Dios actuó sobre todo, sobre los ojos de Tobit y sobre la reputación de Sara, sobre el miedo de Raguel y sobre el duelo de Ana, sobre el camino de Tobías y sobre la espera de quienes lo necesitaban. Nada quedó sin tocar, nada quedó a medias. Y eso dice algo sobre la manera en que este libro entiende quién es Dios. No un ser que interviene en lo espiritual,
y deja que lo cotidiano se arregle solo, sino alguien cuya acción toca cada capa de la existencia humana, desde lo más visible hasta lo más enterrado, desde la herida que todos ven hasta la que nadie sabe que todavía sangra. Sara fue sanada en público, en la celebración, en la mesa, en el nombre que ahora sonaba diferente. Tobit fue sanado en privado, con las manos de su hijo, sin audiencia. Dos maneras distintas de recibir lo mismo, la evidencia de que no habían sido olvidados. El momento en que Rafael decidió que era tiempo de decir la verdad. La misión estaba cumplida. Tobías había recuperado a su padre. Sara había encontrado su lugar. La familia había celebrado, llorado y vuelto a celebrar. Y el hombre que había caminado con ellos durante todo ese recorrido, que había pescado en el río, negociado en el camino, guiado cada paso con una precisión que solo ahora comenzaba a ser comprensible en su totalidad, se detuvo y habló. Lo que Rafael reveló no fue simplemente su identidad, fue la arquitectura completa de lo que había ocurrido. Les dijo que era uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria de Dios. Les dijo que había llevado las oraciones de Tobit y de Sara ante el Señor. Les dijo que cuando parecía comer y beber con ellos, en realidad no comía ni bebía nada, porque su naturaleza era distinta a la de ellos, aunque su forma exterior no lo revelara. Y les dijo que bendijeran a Dios, no como una formalidad, como la respuesta más honesta que podían dar frente a lo que habían vivido, sin entenderlo mientras lo vivían. La reacción de Tobit y Tobías fue caer rostro en tierra, no porque Rafael los amenazara, ni porque la revelación fuera aterradora en un sentido destructivo, sino porque de repente el pasado reciente adquiría una profundidad que no habían sabido ver cuando lo estaban atravesando. El viajero que Tobías había contratado en el mercado, el hombre que le había dicho cómo preparar el pescado, que le había hablado de Sara con una familiaridad desconcertante, que lo había acompañado sin que nada en su apariencia revelara su naturaleza real, era algo completamente distinto a lo que había parecido ser, y eso no los había protegido de los riesgos ni los había eximido del esfuerzo. Los había acompañado dentro de ellos. Esa distinción es crucial. Rafael no hizo el viaje por Tobías, lo hizo con él. No resolvió los problemas antes de que Tobías los enfrentara. Estuvo presente mientras Tobías los enfrentaba, proveyó lo que era necesario en el momento exacto en que era necesario y permitió que cada protagonista ejerciera su propia agencia dentro del proceso. Sara tuvo que orar sola en su habitación. Tobías tuvo que agarrar el pez con sus propias manos. Tobit tuvo que esperar sin ver. La providencia no elimina la participación humana, la sostiene, la orienta y la hace fructífera de maneras que los protagonistas descubren después, no durante. Lo que Rafael dice antes de desaparecer tiene el tono de alguien que quiere asegurarse de que el mensaje correcto quede depositado antes de que la escena se cierre. Bendecid a Dios y celebrad ante todos los vivientes el bien que os ha hecho, porque es bueno bendecir a Dios. No guarda para sí ninguno de los créditos. No deja que la gratitud se quede en él como intermediario. La redirige completamente hacia arriba, hacia la fuente de lo que él mismo fue apenas un canal. Hay en esa actitud de Rafael una humildad que resulta paradójica, tratándose de un ser que acaba de revelar que está delante de la gloria de Dios y que por eso mismo es completamente coherente. La angelología práctica que el libro propone no es especulativa ni ornamental, es funcional. Los ángeles en el libro de Tobías no existen para ser admirados sino para servir. Rafael no llegó a ser protagonista, llegó a completar una misión con precisión y luego se fue. Y en irse sin reclamar nada está quizás la enseñanza más callada de toda su aparición, que la grandeza verdadera no necesita ser reconocida para haber sido real. Ningún libro existe en el vacío. Toda historia que vale la pena cargó dentro de sí el peso de otras historias que la precedieron, y el libro de Tobías no es la excepción. Cuando se lee con atención, con las otras partes de la Biblia cerca, comienza a aparecer una red de conexiones que no son casuales sino deliberadas, como si el autor supiera perfectamente que sus lectores conocen esas otras historias y quiere que las traigan consigo
mientras leen la suya. La figura de Tobit, sufriendo injustamente por hacer el bien, evoca de manera inmediata a Job. Ambos son hombres íntegros a quienes la vida golpea sin que su conducta lo justifique. Ambos atraviesan un periodo de prueba que los despoja de lo que tenían. Ambos cuestionan, a su manera, la lógica de lo que les ocurre, pero hay una diferencia de tono entre los dos que resulta reveladora. Tobit no llega al extremo de la queja radical que caracteriza a Job. Su lamento es más contenido, más doméstico, más parecido al de alguien que ha perdido mucho, pero no ha perdido el hilo que lo conecta con su fe. Esa diferencia no hace a uno mejor que el otro. Dice que el dolor tiene muchas formas y que todas ellas caben dentro de la tradición bíblica sin que ninguna sea declarada ilegítima. La historia de Sara resuena con fuerza particular en la de Ruth, dos mujeres en situaciones de vulnerabilidad extrema, dos vidas que parecen cerradas sobre sí mismas sin salida visible, dos encuentros con un pariente redentor que cambia el rumbo de todo lo que parecía inamovible. Ruth y Sara no son el mismo personaje, pero pertenecen a la misma tradición de mujeres cuyas historias el texto bíblico se niega a dejar en el olvido o en la derrota. El Goel, el Redentor, aparece en ambas narrativas como la figura que hace posible lo que el sistema social por sí solo no puede garantizar: que una vida no quede atrapada indefinidamente en su peor capítulo. El Cantar de los Cantares ofrece otro espejo inesperado, no en la forma sino en el fondo, la afirmación de que el amor humano tiene dignidad propia, que el vínculo entre dos personas es portador de algo sagrado, aunque esté hecho de carne y de cotidianidad. La oración de Tobías y Sara, antes de comenzar su vida juntos, no niega lo que el cantar celebra. Lo sitúa dentro de un marco más amplio, lo ancla en una conciencia que impide que el amor se agote en sí mismo. El eros del cantar y la piedad de Tobías no se contradicen. Se necesitan mutuamente para que el cuadro completo tenga sentido. Y luego está la sombra larga de Isaías 53, el siervo que sufre sin culpa y cuyo sufrimiento resulta ser portador de algo que los que lo rodean no pueden ver mientras ocurre. Sara no es el siervo sufriente en sentido estricto, pero su historia comparte esa lógica perturbadora donde el dolor de un inocente contiene dentro de sí un propósito que solo se vuelve visible desde el otro lado. La Biblia interpreta la Biblia. Eso significa que ninguna historia dentro de ese canon existe de manera aislada. Cada una ilumina a las demás, y leerlas juntas produce una comprensión que ninguna puede ofrecer sola. Lo que emerge de esa red intertextual es un retrato coherente de la condición humana, vulnerable, muchas veces incomprendida, frecuentemente golpeada por lo que no merece, pero jamás sola dentro de esa experiencia. La presencia de Dios en las historias del sufrimiento bíblico no es una presencia que explica, es una presencia que acompaña, que actúa en el momento correcto, aunque ese momento tarde, y que al final produce algo que ninguno de los protagonistas hubiera sido capaz de imaginar desde el interior de su propia oscuridad. Cada época lee el libro de Tobías con los ojos que tiene disponibles, y eso no es un defecto de la interpretación, sino una señal de que el texto tiene suficiente profundidad para seguir dando de beber a generaciones que llegan a él desde contextos completamente distintos. Los lectores judíos del período del Segundo Templo reconocían en Asmodeo una figura del mundo espiritual que su cosmología ya había nombrado. Los padres de la Iglesia vieron en la historia de Tobías y Sara una prefiguración del matrimonio cristiano sacramental. Los intérpretes medievales encontraron en Rafael un modelo de la guía divina que acompaña al alma en su peregrinación por el mundo. Y los lectores contemporáneos, con frecuencia más incómodos con lo sobrenatural literal, han encontrado en Asmodeo una metáfora extraordinariamente precisa de los vicios, heridas y dinámicas destructivas que arruinan los vínculos antes de que lleguen a florecer. Lo notable es que ninguna de esas lecturas cancela a las demás. El texto sostiene todas esas capas simultáneamente porque fue escrito con una riqueza que no se agota en una sola dimensión de sentido. El Asmodeo literal y el Asmodeo simbólico no son contradictorios, son complementarios.
Reconocer que existen fuerzas espirituales que se oponen al amor conyugal no impide también reconocer que hay patrones humanos de pensamiento, conducta y herida no resuelta que hacen exactamente el mismo trabajo que ese nombre antiguo describe. La demonología del período intertestamentario y la psicología contemporánea están hablando, desde lenguajes distintos, del mismo territorio. Lo que las lecturas históricas tienen en común, desde las más antiguas hasta las más recientes, es una convicción que el texto no abandona en ningún momento, que lo que amenaza el amor tiene límites, que esos límites son reales, aunque no siempre visibles, y que hay una autoridad frente a la cual ninguna fuerza destructiva puede sostenerse indefinidamente. Eso no es ingenuidad, es la afirmación central de un libro que conoce muy bien el peso del sufrimiento y aún así se niega a declararlo como la última palabra sobre ninguna historia. La tradición patrística encontró en la oración de Tobías, la noche de bodas, un modelo para la espiritualidad conyugal que ha influenciado la liturgia matrimonial durante siglos, que dos personas que van a comenzar su vida juntas eleven primero la mirada hacia algo más grande que ellas mismas. No es una exigencia piadosa desconectada de la realidad. Es la propuesta más práctica que existe para construir algo que resista lo que inevitablemente vendrá. Las temporadas de distancia emocional, las diferencias que el tiempo amplifica en lugar de disolver, las pérdidas que llegan desde fuera y prueban lo que está construido desde adentro. La oración no es un seguro de vida. Es el reconocimiento de que dos personas solas no son suficientes para todo lo que un matrimonio va a necesitar. Y la lectura contemporánea más honesta del libro no es la que reduce todo a simbolismo y desactiva lo sobrenatural para sentirse más cómoda. Es la que pregunta, con los ojos bien abiertos sobre el mundo real, ¿qué es lo que hoy cumple la función que Asmodeo cumplía en la historia de Sara? ¿Qué patrones, qué herencias, qué dinámicas no nombradas están operando en los vínculos que deberían crecer y en cambio se deshacen repetidamente? Nombrarlos no es exorcizarlos, pero es el primer paso hacia una honestidad que hace posible buscar ayuda donde la ayuda realmente existe. Todo lo que el libro de Tobías narra termina siendo una propuesta, no una lista de instrucciones, no un manual de pasos para garantizar resultados, sino algo más parecido a una brújula que señala una dirección y confía en que quien la sostiene en la mano sea capaz de tomar sus propias decisiones en el camino. Y la dirección que señala, cuando se lee el relato completo con honestidad, es suficientemente clara para ser práctica y suficientemente profunda para no agotarse en la primera vuelta de lectura. La oración conyugal no es un ritual religioso que garantiza la armonía automática de una relación. Es una postura, es la decisión repetida, en los días buenos y en los que no lo son tanto, de que la vida compartida con otra persona va a ser construida con la conciencia de que ambos necesitan algo que ninguno de los dos puede proveer al otro de manera completa. Tobías y Sara oraron juntos la primera noche. Eso no significa que su historia después de Ecbatana estuvo libre de dificultades. Significa que la fundaron sobre algo que podía sostenerse cuando las dificultades llegaran. La verdad en el matrimonio es otro de los ejes que el libro propone sin nombrarlo directamente. Raguel le dijo la verdad a Tobías sobre el historial de Sara antes de que firmaran el contrato. No ocultó lo que podría haber hecho que el joven reconsiderara. Esa transparencia, ese negarse a construir el futuro sobre información incompleta o conveniente, es una forma de honrar a la otra persona que el mundo contemporáneo sigue necesitando con la misma urgencia que el mundo antiguo. Los vínculos que se construyen sobre verdades a medias tienen una fragilidad estructural que tarde o temprano se vuelve visible. La castidad, entendida no como represión sino como el orden que protege el amor de consumirse antes de madurar, aparece también en la historia de Tobías con una naturalidad que no resulta moralista, sino completamente integrada en la narrativa. Tobías no llegó a la noche de bodas dominado por lo que quería, llegó con la conciencia de lo que estaba construyendo. Y esa diferencia de perspectiva, ese desplazamiento del centro desde el deseo propio hacia el proyecto compartido, es lo que hace que su acción de orar antes de cualquier otra cosa
tenga el peso que tiene. Y finalmente, la comunidad que protege. Raguel y Edna no eran figuras secundarias en la historia de Sara. Eran la red que la sostuvo cuando todo lo demás se desmoronaba. La fe no se practica en aislamiento. Los vínculos que resisten necesitan personas alrededor que los sostengan, que los corrijan cuando se desvían, que los celebren cuando avanzan y que no abandonen cuando atraviesan temporadas oscuras. Asmodeo opera mejor donde no hay comunidad, donde no hay nadie que nombre lo que está ocurriendo, donde no hay presencia que interrumpa el patrón destructivo antes de que se repita una vez más. El libro termina con gratitud. Tobit compone un himno. La familia regresa. La vida continúa con una textura distinta, más rica, más consciente de lo que estuvo en juego y de lo que fue necesario para llegar hasta allí. No es un final que resuelva todas las preguntas. Es un final que muestra que las preguntas más importantes no necesitan respuesta para que la vida pueda seguir siendo vivida con plenitud. Y eso, en sí mismo, es ya una respuesta suficiente para quien llegó al libro buscando saber si el sufrimiento tiene la última palabra. No la tiene. Nunca la ha tenido. La historia de Sara comenzó con una mujer que subió a una habitación con la intención de no bajar nunca más. Terminó con una familia celebrando, con un padre que recuperó la vista, con una nuera que recuperó su nombre y con un ángel que reveló que todo lo que había parecido caos era en realidad una misión perfectamente trazada desde el principio. Entre esos dos extremos está todo lo que este libro tiene para decir sobre el sufrimiento, la providencia, el amor y la fe. Lo que no puede llevarse como conclusión fácil es que Dios siempre interviene rápido, que la fe garantiza la ausencia de pruebas o que el sufrimiento de los inocentes tiene siempre una explicación proporcional que los involucrados podrán ver desde adentro mientras lo atraviesan. El libro de Tobías no dice eso. Dice algo más difícil y más verdadero, que Dios escucha, que actúa en el momento correcto, aunque ese momento tarde, que usa lo ordinario con una precisión que solo se entiende en retrospectiva, y que nadie que ore con honestidad desde su fractura está siendo ignorado, aunque el silencio de la espera sugiera lo contrario. Sara fue vindicada. No con argumentos, sino con vida. Tobit fue sanado. No con espectáculos, sino con las manos de su hijo. Tobías llegó a donde necesitaba llegar. No por casualidad, sino porque un ángel caminó con él sin que él lo supiera. Y todos ellos, al final, tuvieron que aprender lo mismo que el libro le propone a quien lo lee, que la historia que están viviendo tiene más capas de las que pueden ver, y que eso no es una amenaza, sino la forma más concreta de esperanza que existe. Gracias por quedarte hasta aquí. Si esta historia te movió algo por dentro, si encontraste en Sara o en Tobit algo que reconociste en tu propia vida, entonces este video cumplió exactamente lo que vino a hacer. Compártelo con alguien que necesite escuchar que su historia no ha terminado todavía. Déjame tu reflexión en los comentarios porque me interesa genuinamente saber qué te llevaste. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento. Hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. Nos vemos en el próximo video.